¿Alguna vez has oído hablar del Lebensraum? Suena a una palabra un tanto complicada, pero significa algo muy simple: espacio vital. Y sin embargo, esa palabra, ese concepto tan famoso, fue el motor que puso en marcha la Segunda Guerra Mundial. No fue una batalla, ni una alianza, ni un tratado roto. Fue una teoría geopolítica la cual convenció a Alemania de que necesitaba expandirse y conquistar Europa del Este, desplazar a millones de personas y construir un imperio soñado sobre las ruinas de sus vecinos. Hoy, en este capítulo especial, vamos a desmontar el Lebensraum, el espacio vital. ¿De dónde viene? ¿Cómo lo adoptaron los jerarcas de Alemania? ¿Y por qué ese sueño de espacio vital, Lebensraum, se convirtió en una pesadilla absoluta? Bueno, bienvenidos a El Radar del Telón, en un capítulo especial tratando conceptos importantes de la geopolítica, en esta ocasión el denominado Lebensraum, el espacio vital. Antes de darle el vamos a este capítulo especial, llamo a suscribirse, a seguir al canal, ya que es fundamental para continuar con este espacio de geopolítica, el cual es muy importante para tener una visión un tanto más clara de los sucesos actuales y de los que vienen. Ok, de esta manera iniciamos. ¿Qué es Lebensraum? Lebensraum significa literalmente espacio vital en alemán, pero cuidado, no es un invento de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. El término lo acuñó a finales del siglo XIX un geógrafo muy famoso, de origen alemán, llamado Friedrich Ratzel. Ratzel estaba obsesionado con una pregunta: ¿por qué los estados crecen, se expanden o se contraen? Y encontró una respuesta clara, inspirada en Charles Darwin, sí, el de la evolución. Ratzel aplicó la teoría de la supervivencia del más apto a los estados. Los comparó con organismos vivos que necesitan alimentarse de territorio para sobrevivir. Para Ratzel, cada estado tiene un espacio vital que debe tener la extensión adecuada para sostener a su población, además de su cultura. Si la población crece, el territorio debe crecer también, para mantener el equilibrio entre población y recursos. Su teoría era de carácter descriptivo, jamás una justificación para la conquista. Él veía el denominado Lebensraum, el espacio vital, como un fenómeno natural, no como un plan de expansión o exterminio. El problema vino después, décadas después, ya que alguien tomó esa idea y la radicalizó hasta prácticamente el infinito. Esa persona fue Haushofer, Karl Haushofer, general bávaro, geógrafo, experto en Japón y en geopolítica sobre todo, mentor de Rudolf Hess, el que sería número 2 del partido que asumiría el control de Alemania. Haushofer no inventó el Lebensraum, pero sí lo popularizó y lo metió de lleno en el vocabulario político alemán. De hecho, fue él quien introdujo el término en los círculos del Tercer Reich, a través de Hess, y desde allí llegó directamente al libro de Hitler. Ahora aquí hay un detalle fascinante que pocos conocen. Haushofer no era un fanático. Su esposa era medio judía, y él la protegió toda su vida. Su propio hijo participó en el gran complot para asesinar a Hitler, y para posteriormente ser ejecutado por el régimen. La pregunta es, ¿por qué se le considera el padrino intelectual de las ideas del Tercer Reich? Porque Haushofer creía en una cosa: la guerra como motor absoluto de la historia. Tras vivir en el Japón, quedó fascinado por cómo ese país había derrotado a China y a Rusia, y se había anexado Corea, en busca de su propio Lebensraum. Para él el espacio vital no era una metáfora, era una necesidad biológica estatal. Y esa idea encajaba perfectamente con lo que el líder del Tercer Reich necesitaba y quería oír. Aquí viene la parte interesante del asunto del Lebensraum y su giro racial, porque aquí la diferencia clave entre Ratzel, Haushofer
y el pintor austriaco es fundamental. Para Ratzel, el Lebensraum era una teoría geográfica. Para Haushofer, en cambio, era una necesidad geopolítica. Pero para Hitler, el espacio vital era una cuestión racial. En su libro, Hitler escribió claramente que el pueblo alemán necesitaba expandirse hacia el este, hacia Polonia, Ucrania, incluso Rusia, porque allí había tierra fértil y recursos naturales. Pero no se trataba solo de conquistar territorio, se trataba de desplazar a los pueblos eslavos, los cuales eran considerados inferiores por la ideología alemán de aquellos días, y repoblar esas tierras con colonos alemanes de una supuesta raza superior. El Lebensraum, el espacio vital, dejó de ser una teoría y se convirtió en un plan meticuloso de expansión y dominio. El plan era claro y se puso en marcha en 1941, cuando Alemania invadió a la Unión Soviética. Las cifras son escalofriantes. El plan preveía la deportación o exterminio de unos 30 millones de eslavos de Polonia, Ucrania, Bielorrusia y Rusia Occidental. Los que sobrevivieran serían convertidos en mano de obra barata al servicio del Reich. Los territorios conquistados serían repoblados por colonos alemanes. Se construirían aldeas modelo, granjas y ciudades sobre las cenizas de las comunidades eslavas destruidas. Y todo esto justificado en nombre del espacio vital, el denominado Lebensraum. Pero el plan no fue solo un documento, se aplicó. Millones de prisioneros de guerra soviéticos murieron de hambre deliberadamente. Polacos y ucranianos fueron expulsados de sus hogares y el hambre se utilizó como arma de destrucción masiva. No fue un efecto colateral, fue la esencia misma del Lebensraum, el espacio vital para el régimen. Pero aquí viene la paradoja más inquietante de todo esto. Cuando Hitler invadió la Unión Soviética en 1941, Haushofer se horrorizó, quedó completamente en shock. ¿Por qué?, se preguntarán. ¿Por qué él había diseñado su teoría geopolítica para que Alemania se aliara con Rusia, jamás para invadirla? Su idea de las panregiones, incluida una pan-Europa, debía incluir a Rusia como un socio, un aliado fundamental, y no como una víctima. Ante esto, Haushofer le escribió cartas desesperadas a Rudolf Hess, ya preso en Escocia, diciéndole: ¿qué han hecho? Han destruido mi obra. Pero ya era demasiado tarde. La maquinaria de guerra no podía detenerse. El Lebensraum, el espacio vital, se había convertido en una ideología autónoma que ya no necesitaba de su creador. Haushofer sobrevivió a la guerra, pero no al juicio de la historia. En 1946, él y su esposa se suicidaron, juntos en su casa de Baviera, ante la posibilidad de ser juzgados en Nuremberg. Su hijo ya estaba muerto, ejecutado por el régimen por traición. Increíblemente, el padre del Lebensraum, el espacio vital, terminó devorado por su propia tesis. Vamos a las críticas y algunos puntos importantes. ¿Qué falló en la teoría? ¿Qué fue lo que la hizo tan nociva? ¿Qué sucedió? Bueno, hemos contado la historia. Ahora toca hacer ciertas preguntas incómodas. ¿El Lebensraum, el espacio vital, tenía algún fundamento real? ¿Era el espacio vital, en el fondo, una fantasía imperialista vestida de biología? ¿Haushofer fue un visionario o un cómplice al final? Sus defensores dicen que él solo escribía leyes geopolíticas, que no quería el exterminio, pero la realidad es que sus ideas fueron usadas para justificar el asesinato en masa. En geopolítica, las teorías nunca son neutrales. Cuando hablas de espacio vital en un territorio humillado y empobrecido, estás poniendo la pólvora. Solo hace falta una chispa. ¿Sigue vivo el Lebensraum hoy en día? El Lebensraum como ideología murió en 1945, pero la idea de fondo no ha desaparecido. Hoy algunos líderes políticos hablan de soberanía alimentaria, de autosuficiencia estratégica, de espacios de influencia exclusiva. Suenan técnicos, neutrales, pero a veces esconden algo más. La misma lógica, la necesidad de controlar territorio para garantizar la supervivencia. La pregunta sigue ahí. ¿Hasta dónde está dispuesta una potencia a llegar para asegurar su espacio vital? El Lebensraum nos enseñó una lección cruda y terrible.
Cuando conviertes el territorio en una cuestión de vida o muerte, la muerte siempre termina ganando. El Lebensraum fue más que una teoría geopolítica, fue el permiso para matar que Alemania necesitaba y que se dio a sí misma. Y aunque sus creadores no imaginaron el exterminio, sus palabras allanaron el camino. Bueno, amigos míos, esto fue Lebensraum, el espacio vital, de una manera muy resumida. Si este tema te ha interesado y el video te gustó, dale like y por favor suscríbete al canal, al Radar del Telón. También el Lebensraum influyó de gran manera en la geopolítica del Imperio del Sol naciente. Sería interesante más adelante hacer un especial de cómo la teoría del espacio vital Lebensraum afectó de gran manera la geopolítica japonesa. Es muy interesante. Y las barbaridades que cometieron debido a ese tan mencionado espacio vital. Sigan el canal, muchachos. Los invito a ver o a escuchar el episodio 2, estrenado hace algunos días, sobre la teoría del Herland en el siglo XXI y la relación con Karl Haushofer. Ya estamos también en Apple Podcasters. Esta sería la cuarta plataforma donde estamos. Poco a poco estamos expandiendo el Radar del Telón. Y escúchenos en las distintas plataformas de streaming. Les deseo lo mejor en tiempos crudos, amigos míos. Invito siempre a mantenerse informado y no perder tiempo. Ocupar de manera sabia el mayor recurso de nuestra existencia, el tiempo. Bueno, eso fue todo. Me despido y muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Un espacio para comprender, un lugar donde se dice la verdad, donde la geopolítica lo es todo. El Radar del Telón.